Milton Erickson, el famoso doctor Milton Erickson, quien transformó la hipnosis en hipnosis ericksoniana, puso su sello. Si bien la hipnosis clásica, luego la hipnosis clínica siguen existiendo como tal, eh, no están asociadas al nombre de una persona, como sí ocurre con el caso de la hipnosis ericksoniana. Milton Erickson, el genial Milton Erickson, siendo muy joven, observaba con frecuencia a sus hermanas, de las muchas que tenía, y se daba cuenta de que existían algunos signos externos de su lenguaje no verbal que le llamaban la atención y con los que solía entretenerse cuando no tenía otras cosas que hacer, especialmente cuando atravesaba alguno de esos procesos donde la enfermedad le incapacitaba. Podía percibir, por ejemplo, que al decir a sus hermanas, al decir sí, al afirmar sí, los movimientos del cuerpo delataban un no, de manera implícita o silenciosa. Este es el inicio de lo que en programación neurolingüística y en hipnosis y en otras disciplinas llamamos calibración. La observación significativa del cuerpo y que es también el enfoque o una distinción importante en la ya famosa también comunicación no verbal o lenguaje corporal. La hipnosis ericksoniana considera al individuo como algo único y es por ello que consigue un enfoque personalizado para cada cliente, paciente, diría Milton Erickson. Esto incluye automáticamente las teorías sobre las formas de pensar y la estandarización de un método terapéutico. El inconsciente de cada persona comienza a ser percibido a partir de Milton Erickson como un vasto reservorio de soluciones a disposición del cliente. Y es el inconsciente, o mejor dicho, el inconsciente se expresa a través de la comunicación no verbal. El inconsciente es el cuerpo, me gusta decir muchas veces. Eh, para acceder a esos recursos que te mencionaba que albergan a nivel inconsciente, el hipnólogo debe generar en el cliente un estado expandido o alterado, le llaman algunos, de conciencia, a través de sugestiones, donde se emplea un lenguaje muchas veces más vago y especialmente en el modelo ericksoniano, artísticamente ambiguo. Paralelamente a esto, se crea un compendio con el tiempo y gracias al trabajo de Richard Bandler y de John Grinder, se genera un modelo en realidad que además procura identificar, sí, procura identificar aquellos elementos que acompañen de una manera más eficaz el proceso de conseguir ese círculo virtuoso donde los recursos y las opciones obtenidas desde y con la participación del cliente se anclen en él, logrando de esa manera obtener esos recursos que no estaba obteniendo. ¿Qué tiene que ver y dónde anclamos esto con lo no verbal? O mejor dicho, ¿qué aspectos de la comunicación no verbal debe tener en cuenta un profesional de hipnosis? ¿A qué aspectos de la comunicación no verbal debe prestar atención? Primero, al uso de los verbos y sustantivos que permiten descubrir los sistemas de representación preferente del cliente, visual, auditivo y kinestésico. ¿Para qué? Para mejorar la comunicación con él y también eh, hay que estar atento a descubrir junto con los sistemas representativos cuáles son esas estructuras como los metaprogramas o, u otras estructuras limitantes a través de las cuales las personas toman decisiones.
Que esos son los metaprogramas, en definitiva. Por ejemplo, si la persona es introvertida o extrovertida, si ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Qué más? ¿A qué más hay que estar atento? Al tono, al volumen de la voz, a la respiración, a los movimientos de los ojos durante el diálogo, los tics físicos, los tics del lenguaje, en fin, a todos los gestos y palabras. A veces los clientes atraviesan por algún diálogo interno antes de cada respuesta, una especie de autocensura que puede ser perceptible para ti como profesional de la hipnosis si sabes calibrar el lenguaje corporal o no verbal de la persona. En fin, todo lo no verbal incluye el lenguaje, la respiración, la postura y todos los elementos que sirven para crear un estado de real empatía y percibir estos elementos para elaborar una respuesta adecuada de parte del hipnólogo a la condición o a la situación que trae el cliente. La calibración del lenguaje no verbal y por supuesto del verbal y sus estructuras crean un bucle potenciador que junto con el rapport generan el estar completamente en el otro en vez de estar con el otro. Esto es perceptible inconscientemente, es decir, más calibración, más rapport. ¿Cuál es la mejor manera de calibrar? Es entrar en rapport con el cliente. ¿Y cuál es la mejor manera de entrar en rapport con el cliente? Calibrar. De esa manera no hay espacio para el diálogo interno, no hay espacio para las presuposiciones, para los juicios, y además tu cliente percibirá que estás ahí, en él, más que con él. O mejor dicho, no solo estás con él, estás en él, sintiendo lo que él está sintiendo, viendo lo que él está viendo y percibiendo el mundo como él lo está percibiendo. Y eso es enormemente poderoso para poder acompañarlo eficazmente.